En una época de genialidad y de sangre, un hijo bastardo creció hasta convertirse en un hombre. Servidor de reyes, superviviente en una tierra de asesinos, construyó una leyenda extraordinaria en un lugar donde la vida no valía nada. Hábil para los mecanismos de la guerra y los entresijos del poder, creó obras maestras eternas e impresionantes invenciones y sobrevivió. Oculto y discreto, tocado por la genialidad e impulsado por su propio código de supervivencia y éxito. Un hombre para todo y un misterio para todos. Da Vinci y su código de vida. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Fue un símbolo de gloria romana durante más de 1000 años. Pero tras un asedio brutal, cayó al final en manos de los turcos musulmanes. El Papa Pío II, poco después de la caída de Constantinopla, le recordó a todo el mundo mediante cartas enviadas a toda Europa que ese era un acontecimiento importantísimo. La caída del poderoso Imperio Bizantino parecía el final de la mismísima civilización. Pero la civilización estaba a punto de vivir un renacimiento. Con la vieja ciudad moría una vieja idea y surgía una nueva que encontraba refugio al oeste, en las ciudades-estado de Italia. Para los bizantinos, Dios era el centro y el significado de todo, pero una idea revolucionaria, el humanismo, permitiría el estudio del hombre y nuevas exploraciones para la ciencia. Era una filosofía con poder para cambiar el mundo. Al estudiar a Dios, podemos estudiar teología y filosofía de Dios. Pero al estudiar al hombre, podemos estudiar biología, zoología, antropología, tecnología, ciencias de diferentes tipos. El humanismo concentraba el interés del hombre en el hombre. En las ciudades-estado de Italia, el humanismo iniciaba una nueva época, el Renacimiento, que anunciaba una explosión de nuevas ideas, nuevos inventos y nuevos descubrimientos. Era una época incomparable. Una buena época para nacer si eras una persona brillante. En un pequeño pueblo rural de la Toscana, un chico joven descubría el mundo. Casi desde el principio, los misterios de la naturaleza le fascinaron. Creció en el campo, cerca de Florencia, y parece ser que era capaz de descubrir toda clase de animales, plantas e insectos. Pero el joven Leonardo no tenía un lugar en el mundo, no tenía futuro. Era el hijo bastardo de un respetado notario y la hija de un granjero pobre. Vivía en casa de su padre, mientras que su madre debía casarse con un hombre de su propia clase. Su madre se casó poco después de que Leonardo naciera con un chico de la zona, conocido por el apodo de Acatariga, el luchador, el peleón, el chico de los puños. Probablemente vivieran en la zona. No es inconcebible que Leonardo tuviera acceso a ella, pero es igualmente posible que la familia de Leonardo le mantuviera apartado de esa otra gente, que era de un estrato social diferente. El joven Leonardo disfrutó de una infancia cómoda con su padre y su madrastra, pero debido a su categoría de ilegítimo, sus perspectivas eran pocas. Era como una especie de miembro de la familia de segunda clase. Los hijos legítimos, evidentemente, iban a heredar la finca familiar y además se quedarían con el negocio familiar. Leonardo no podía optar a nada de eso. Leonardo! Sì, madre. Torna a casa, immediatamente.
Ma perché devi sempre far di tutto un gioco? Destinado a dedicarse al comercio, ni siquiera podía llevar el apellido de su padre. Le conocían como Leonardo da Vinci. Su familia no gastaría dinero en educarle formalmente. Podemos imaginarnos cómo debía ser que te consideraran ilegítimo en una época en la que ser ilegítimo significaba realmente algo. Había profesiones que te estaban vedadas. Te limitaba mucho algo que estaba totalmente fuera de tu control. Enfrentado a su ilegitimidad, el joven Leonardo empezó a desarrollar un código para ir más allá de todas las expectativas, para superar todos los obstáculos. Al final, este le elevaría hasta el poder y la grandeza. En su adolescencia, Leonardo se mudó con su padre a Florencia, una ciudad manejada por una peligrosa clase política. En ese próspero lugar de comercio y belleza, había una familia que estaba en el centro de todo. Una familia cuya importancia para Leonardo aumentaría a medida que madurara. Los Medici. Los Medici estaban al mando de Florencia porque habían sido banqueros al principio y se habían hecho con el control de la ciudad, aunque esta fuera una república y alguien tuviera que votar por ellos, porque controlaban los votos. Los Medici, ricos y muy poderosos, eran los más importantes patronos de las artes en Florencia. Aún así, a pesar de su poder, los banqueros Medici nunca podían bajar la guardia. El asesinato era algo común, ya que las familias banqueras rivales competían por la riqueza de la ciudad. Si miramos algunos de estos cuadros de los líderes del Renacimiento, vemos que llevan como remaches en la ropa. No, llevaban armaduras cubiertas de ropa. L'interesse è difficoltoso, come avevamo discusso. E allora onoratelo col vostro sigillo. Estaban muertos de miedo de que les clavaran un cuchillo por la calle. Los Medici tenían siempre un envenenador en nómina. ¿Qué era todo eso? En una sociedad gobernada por el miedo, la sospecha engendró una brutal forma de justicia. Cualquier acusación, personal o política, podía hacerse anónimamente a través del tamburo. Esa peligrosa caja lanzaba una oscura sombra sobre el futuro de Leonardo. Cuando un ciudadano efectuaba una acusación, las autoridades investigaban. Incluso los inocentes sufrían vergüenza y los culpables recibían severos castigos. La visión de cadáveres ejecutados en público era normal en una ciudad como Florencia, así como en el resto de Italia. Leonardo vivía en una época y en un lugar donde la vida no valía nada, particularmente entre las clases más bajas. Sabía que debía liberarse de su condición de bastardo y ganarse una posición respetable en la sociedad, así que necesitaba ser miembro de las cofradías. Florencia era una ciudad gobernada oficialmente por las cofradías. Era así desde finales del siglo XIII. El gobierno de Florencia se extraía de entre las cofradías más poderosas. Las cofradías eran sindicatos profesionales, pero la mayoría estaban cerradas para un bastardo como Leonardo. Parece claro que no tenía ningún tipo de educación formal, que habría sido su formación normal si hubiese sido un hijo legítimo de su padre, en lugar de ser ilegítimo. Para Leonardo, era difícil entrar incluso en una cofradía de bajo nivel, no profesional. Su única esperanza estaba en su talento y en la ayuda de un amigo importante de su padre. Tu devi essere Leonardo. Ti stavo aspettando. Tuo padre pensa che hai del talento. En 1468, cuando Leonardo tenía 16 años, su padre le envió a ver a Andrea de Verrocchio, un artista florentino bien considerado.
Así se hacían las cosas en Florencia. Obtenías recomendaciones de tus conocidos, tus vecinos, tu red extendida de clientes y amigos. Ese tipo de recomendaciones personales eran la manera de conseguir romper con la costumbre de preparar a los hijos para el negocio familiar. Verrocchio accedió a tomar a Leonardo como aprendiz, a darle la experiencia que necesitaba para conseguir algún día la admisión en una cofradía. Fue allí donde Leonardo empezó a entender la relación entre el arte y el poder. Los Medici, la familia en el poder de Florencia, a menudo encargaban cuadros a Verrocchio. Verrocchio era realmente la persona en la que pensarías en la Florencia de finales del siglo XV. Si querías un cuadro, ibas a ver a Verrocchio. Cuando Leonardo entró a formar parte del taller, supo que podía superar sus limitaciones sociales. Surgió su código, más fuerte todavía. Si las circunstancias te detienen, encuentra otra manera de conseguir tus objetivos. Pero más allá de las puertas del estudio, Florencia entraba en un periodo peligroso. Mientras el patriarca de la familia Medici, Piero de Medici, yacía en su lecho de muerte, sus enemigos planeaban robarle el control de la fortuna familiar. Piero, ti senti un po' meglio? Solo la morte può recarmi conforto adesso. Toda la riqueza y el prestigio de los Medici podía desaparecer rápidamente, ya que se estaban preparando en silencio complots contra sus vidas. Cuando el joven Leonardo da Vinci llegó a Florencia para labrarse una carrera, la ciudad se encontraba al borde de la violencia. La familia dirigente de Florencia se reunía alrededor del lecho de muerte del patriarca Piero de Medici. Un gran peligro aguardaba a su hijo Lorenzo, de solo 20 años de edad, ya que la familia rival, los Pazzi, conspiraba contra él. Questa è la mia ultima volontà per te, Lorenzo. Devi guidare questa casata e guidare Firenze. Nessun altro può farlo. Devi stare attento, molto attento. Los problemas entre los Pazzi y los Medici eran de negocios. Nos cuesta creer que los negocios puedan acabar en asesinato. Los negocios fuera del universo paralelo de Los Soprano o algo de ese tipo. Pero eso era lo que ocurría. Si eras un líder, tu vida corría peligro. La familia Pazzi deseaba el poder y la riqueza de los Medici. Iban a hacer cualquier cosa por hacerse con ellos. El joven Leonardo no sabía nada de las tormentas políticas que se formaban alrededor de Florencia. Aunque nunca los conocería, los Medici ejercerían una profunda influencia sobre su joven y ambiciosa vida. En el estudio en el que trabajaba Leonardo, su código le impulsaba a aprender todo lo que pudiera, a destacar por encima de las expectativas de su maestro. Sus cuadernos reflejan las exigencias que se marcaba a sí mismo. El pintor debe desarrollar todas sus habilidades, porque no puede haber respeto por uno mismo si una cosa se hace bien y otra mal. El taller de Verrocchio era muy activo en cualquier tipo de medio. Utilizaba tecnología de diferentes tipos, no solo pintura, sino también pintura sobre cerámica, escultura en mármol, escultura en bronce y otras tareas metalúrgicas, como el moldeado de cañones o el moldeado de campanas. Se unió a Verrocchio en un momento importantísimo. El maestro se enfrentaba a grandes retos tecnológicos. Una de las cosas que Leonardo vería en el taller de Verrocchio sería el diseño y la fabricación de una esfera colocada en lo alto de uno de los edificios más importantes de Florencia. Saranno 2 tonnellate di rame dorato e deve essere bilanciato alla perfezione. Ma come, maestro?
La construcción de la bola de 2 toneladas y la ingeniería necesaria para alzarla hasta lo más alto del Duomo competiría con la propia construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Se fabricaría de cobre, dorado con una amalgama de mercurio. No podías llamar a los peones y pedir que vinieran a hacerlo por ti. Tenías que hacerlo solo, de memoria, con las habilidades que habías aprendido. Así que adquirió un montón de conocimientos no solo artísticos, sino también de ingeniería práctica y de mecánica, únicamente por pertenecer al estudio. Leonardo estudió la gran grúa que levantaba objetos pesados hasta la parte más alta de la cúpula y la grúa giratoria que había encima. Esta temprana exposición a la ingeniería mecánica tendría una gran influencia sobre sus posteriores invenciones. En el estudio de Verrocchio, Leonardo vio cómo su talento podría permitirle escapar de las limitaciones de sus orígenes bastardos. Y estaba a punto de ver por primera vez el mundo al que aspiraba. Verrocchio y sus estudiantes fueron invitados a llevar sus mejores obras al Palacio Medici para preparar una visita del influyente duque de Milán. Según el biógrafo italiano del siglo XVI Giorgio Vasari, Leonardo ya destacaba. El mejor de todos los alumnos de Verrocchio era Leonardo da Vinci, que además de belleza y gracia tenía tal poder intelectual que allá donde dirigiera su interés se convertía en un maestro con facilidad. Leonardo, pórtalo a mí. En esa importante casa, los jóvenes verían cómo la riqueza y la belleza se unían en los hogares de los poderosos. Una lección inspiradora para todos ellos. Pero la llegada del duque de Milán supuso una inspiración aún mayor para Leonardo. Mientras el duque, el patriarca de la familia Sforza, desfilaba por Florencia, Leonardo le observaba entre el alegre público. Como Leonardo, el duque era un intruso sin ningún pedigrí, y aún así estaba en lo más alto del poder. Los Sforza de Milán eran en realidad descendientes de Condottieri, mercenarios que en algún momento habían pasado de ser soldados contratados a casarse con los linajes políticos y al final a hacerse con el control de Milán. Leonardo no podía evitar sentirse inspirado. En el duque veía a un hombre que había superado sus vulgares orígenes y que había conseguido ser influyente y tener éxito. Por lo mismo, Leonardo sabía que debía utilizar todas las ventajas que tenía. Se cree que era extraordinariamente guapo. Le preocupaba mucho su aspecto. Siempre se vestía muy bien. Era extremadamente fuerte. Se dice que podía torcer herraduras con las manos desnudas. A la gente le gustaba inmediatamente después de conocerle, porque tenía una cualidad indefinible que hacía que la gente se sintiese atraída por él. Y esa también es una cualidad que se describe en el arte de Leonardo. Aunque era demasiado pronto para que Leonardo lo supiera, su destino y su futuro dependerían de la familia Sforza, cuando usase su carisma y su talento para construir una vida mejor. Leonardo tenía ya 20 años. Terminó su aprendizaje y finalmente se unió a la cofradía como pintor, un gran paso en el mundo de la legitimidad profesional. Ya podía buscar encargos de alto nivel por sí solo. Pero algo le detuvo. Da Vinci se quedó en el estudio de Verrocchio. Quizás fuera por lealtad, quizás no estuviese muy seguro de sus capacidades, pero se quedó. La ventaja era que no tenía que salir y establecerse por su cuenta. Todo indica que Leonardo era temperamentalmente incapaz de abrir su propio negocio. Usa un tocco leggerissimo qui, Leonardo. Leggerissimo. Vemos un gran número de encargos de cuadros que pasaron, al menos en parte, por las manos del joven Leonardo. Así que era un socio joven, servicial y adaptable para la empresa. Y mientras trabajaba, la reputación de Leonardo iba creciendo hasta llamar incluso la atención de la familia Medici. En el caso de los Medici y Leonardo,
Parece, sin embargo, que muy pronto descubrieron que ese chico tenía un gran talento y que iba a superar a su mentor y a sus compañeros, así que se interesaron particularmente por él. Allí, en el taller, como protegido de Verrocchio, surgió la primera gran obra de Leonardo. Se considera el cuadro más antiguo pintado por Leonardo que se conserva. El ángel de la izquierda, en una esquina de El bautismo de Cristo de Verrocchio, es solo un fragmento, una fugaz imagen del genio en que se convertiría. Solo el pupilo mediocre no supera a su maestro, escribió Leonardo. Y la leyenda dice que Verrocchio, al ver el ángel de Leonardo, no volvió a pintar jamás. Son cualidades que hacen que hoy mires ese cuadro y veas que esa es la mano de otra persona. Un pintor excepcional que no está presente en el resto del cuadro. Leonardo tenía un talento increíble para entender el movimiento y capturarlo en sus cuadros. Por ejemplo, los tirabuzones de pelo que parecen rebotar como un muelle. Era capaz de sugerir eso pintando de una manera que nadie podía igualar. Inteligente, bien relacionado, atractivo, Leonardo sabía lo que quería y se aseguraría de conseguirlo. Pero los celos y la envidia de otros, voces y acusaciones anónimas, pondrían en peligro todo lo que había construido y amenazarían con devolverle al olvido. En poco más de una década, Leonardo da Vinci, de 24 años, había pasado de ser el hijo bastardo de un notario a ser un artista legítimo reconocido por los Medici, la familia más poderosa de Florencia. Los florentinos eran muy competitivos, era muy frustrante ser artista en Florencia, pero la competencia también hace que las cosas mejoren, hace que realices un mejor trabajo como artista. En el estudio de Verrocchio, su persistente experimentación con la pintura y la técnica le hacía destacar. Ese compromiso se convertiría en una pieza vital de su código, una manera de avanzar a sus competidores que tenían una mejor educación. Anotaba sus ideas en sus cuadernos. Sé que no soy un hombre de letras. La experiencia es mi única dueña verdadera, y la citaré siempre, en cualquier caso. Solo a través de la experimentación podemos conocer realmente algo. Leonardo creó una oposición entre la autoridad que se transmitía a través de los libros y la gente como él, figuras inconformistas que funcionaban al margen de los límites profesionales normales, que investigaban, que desmontaban las cosas para ver de qué estaban hechas, para ver cómo funcionaban. Hombre de sensibilidad fuera de lo común, Leonardo adoraba la naturaleza y no comía carne, negándose a ser una tumba para otros seres. Para él, la naturaleza era la mejor máquina y observaba sus misterios con respeto y sorpresa. Se pasó la vida intentando descubrir cómo funcionaba el movimiento de las nubes y el agua, el misterio de los pájaros y su vuelo. La ciencia, la naturaleza y la mecánica. Leonardo las imaginaba como una sola entidad que debía capturar a través de su vida creativa. La naturaleza era una cosa, la naturaleza humana otra. El éxito que le había elevado por encima de su categoría de bastardo también había generado envidia y resentimiento. Fuerzas oscuras se movían contra él. Ajeno a los peligros, Leonardo se concentraba en nuevos experimentos para entender la naturaleza de la luz y la sombra. Examinaba la caída de la luz de las velas sobre tela y cómo el ojo humano la interpretaba. Sus notas revelan la importancia que le daba a esos estudios. Nada puede reconocerse sin luz ni sombra. Solo a través de los ojos, la ventana del alma, podemos entender realmente el complejo funcionamiento de la naturaleza.
Tenía moldes hechos con telas extendidas y movía las luces por todas partes. Colocaba las velas en una posición, miraba las sombras, las dibujaba, no movía nada más que la luz a otro lugar y volvía a dibujar exactamente la misma pieza de tela que no se había movido. Lo único que había cambiado era la interacción de la luz y la sombra sobre ella. Pero en 1476, la envidia y la traición le alcanzaron. Fue de la mano de la Guardia Nocturna, la temida policía secreta de Florencia. Messer Leonardo da Vinci. Siamo delle guardie notturne. Siete accusato di crimini contro Dio. Dovete venire con noi. A los 24 años, Leonardo fue anónimamente acusado de sodomía con un prostituto de 17 años. Para los delincuentes reincidentes podían dictarse penas de cárcel o ejecución. La pena oficial por sodomía era la quema. Se les quemaba vivos. La humillación fue brutal. Nada, escribió, debe temerse tanto como una reputación dañada. Lo cierto es que le afectó. Era una persona orgullosa. Era un joven orgulloso. Sabía que iba a llegar lejos y una acusación como esa realmente podría haber truncado su carrera. Pero en el juicio no se presentó ninguna prueba contra él, ni ningún testigo. Los cargos se retiraron. Fue la cruel acción de un enemigo anónimo. Los días oscuros acababan de empezar en Florencia. Las nubes de tormenta política se acumulaban mientras terribles fuerzas se unían contra los Medici. Florencia estaba casi rodeada por los territorios del Papa, que se extendían al sur, hasta la ciudad-estado de Nápoles, y al norte hasta Ferrara. Pero ese reino no era suficiente para el codicioso Papa Sixto IV. El Papa conspiraba para expandir su poder hasta el norte de Italia, a las tierras dominadas por los Medici. Para destruir el bastión de los Medici, Sixto encontró un aliado bien dispuesto en el banquero rival, Francesco di Pazzi. Ed io, Francesco de Pazzi, presterò a voi i soldi necessari ad estendere le terre papali. El Papa transfirió sus cuentas a las arcas del banco familiar de los Pazzi. Pero los Pazzi querían más que la cuenta papal. Querían deshacerse de los Medici para siempre. Los Medici necesitaban dinero en su sistema bancario. Los Pazzi necesitaban dinero en su sistema bancario. Y cuando los dos intentaron conseguir el poco dinero que quedaba en Italia, que no estaba en ningún sistema, empezaron los problemas. Y allí fue cuando se llegó a la violencia. Era Pascua. En la celebración del Príncipe de la Paz, los Medici tomaron sus asientos personales al otro lado del pasillo, frente al secuaz del Papa, Francesco di Pazzi. No tenían ni idea del peligro que corrían. En un momento determinado de la misa, todo empezó. El joven Giuliano de Medici recibió 19 salvajes puñaladas y se desangró en el suelo de la catedral. Su hermano herido, Lorenzo, apenas pudo escapar. Con el apoyo del Papa, la familia Pazzi creía que podía llevar su plan a buen puerto. Estaban completamente equivocados. Los partidarios de los Medici reaccionaron rápidamente y aplastaron el alzamiento de los Pazzi con una violencia extraordinaria.
El contraataque de Lorenzo fue rápido y despiadado. El resultado del asesinato y la respuesta inmediata nos dan una imagen del poder que tenían los Medici. No hubo derechos para los criminales. Se deshicieron de ellos y lo hicieron de un modo muy público. Ese mismo día, Francesco di Pazzi fue colgado junto a uno de sus compañeros conspiradores, el arzobispo de Pisa. Arrastraron su cuerpo. Lo cortaron en pedazos, lo humillaron de todos los modos posibles. Esto era algo normal, aunque nos resulte difícil de imaginar. Pero los Medici no habían terminado. Un asesino había conseguido escapar. Unas semanas después, Bernardo Baroncelli, el asesino del hermano de Lorenzo, fue finalmente capturado y colgado ante una multitud entusiasta. Leonardo da Vinci estaba allí. Ahí estaba el joven Leonardo, dibujando el cadáver colgante y escribiendo debajo quién era y qué llevaba puesto exactamente. Es una de las primeras cosas que tenemos de Leonardo. Leonardo hizo el famoso dibujo de Baroncelli colgado de la horca. Los cadáveres de los criminales condenados ejecutados en público eran corrientes en una ciudad como Florencia, como lo eran por toda Italia. La violencia y el asesinato contaminaban el aire de la Italia del Renacimiento y continuamente darían color a la obra de Leonardo. Dos mensajeros corrieron a Florencia llevando terribles noticias. El Papa había excomulgado a Lorenzo de Medici por ejecutar al arzobispo de Pisa. Enviaba el ejército de Nápoles para obligar a Lorenzo a rendirse. Era un ejército grande. Iban a ser muy difíciles de vencer. Muy difíciles de vencer sin una gran pérdida económica, una gran pérdida de vidas y una gran agitación de la sociedad. La República de Florencia se enfrentaba a la aniquilación. Allí, en su terrible gloria, estaba la mejor de las artes del Renacimiento, el arte de la guerra. Sin que ocurriese algún tipo de milagro, la ciudad que le había dado a Leonardo da Vinci su único futuro real quedaría arrasada sin dejar rastro. Messer Leonardo da Vinci. Detenido por falsos cargos de sodomía, Leonardo da Vinci tenía que convivir con una reputación mancillada. Y después sería la propia Florencia la que correría peligro cuando estallara la guerra con Nápoles. Para castigar a los Medici por la ejecución de uno de sus arzobispos, el Papa Sixto envió al rey Fernando de Nápoles a invadir Florencia y atacar al ejército florentino más pequeño. Las fuerzas florentinas, en su mayoría mercenarios, lucharon con la violencia continua de los asesinos profesionales. Pero el ejército de Nápoles, más poderoso, pronto ganó ventaja y aplastó a las fuerzas florentinas con una ferocidad implacable. Tras la terrible batalla, Lorenzo tuvo claro que la situación de la ciudad era desesperada. Sus tropas iban cayendo, destrozadas. Debía encontrar la manera de terminar con la guerra y salvar de algún modo Florencia. Parecía que el gran paisaje político podía darle a Lorenzo una salida. El Imperio Otomano, muy temido por los europeos cristianos, había estado amenazando la península entera. Florencia, Nápoles y los estados papales corrían peligro. En una jugada atrevida y peligrosa, Lorenzo viajó para enfrentarse al rey Fernando de Nápoles cara a cara e intentar convencerle de que los estados italianos debían unificarse contra los turcos en lugar de luchar unos contra otros. Si fracasaba en su misión, Florencia estaría acabada. Se una bombarda colpisce a segno in linea diritta 10 braccia. El riesgo era significativo. Podría haber muerto. Podrían haberle tomado como rehén. Mientras estaba fuera,
Cualquier usurpador podría haberle sustituido. Intrigado, pero no convencido, el rey le detuvo mientras pensaba en la propuesta. En Florencia, Da Vinci, como todos los demás, se vio atrapado por la tensión y la ansiedad de la guerra inminente. Empezó a diseñar escaleras y otros aparatos para defender y escalar muros. Estas escaleras están diseñadas para soportar a 2 hombres. También son útiles para una torre, donde una escalera de cuerda podría ser soltada por el enemigo. Era todo ingeniería, 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 porque era la realidad de Italia en el momento en el que vivió Leonardo. Había muchas ciudades-estado enfrentadas, y la guerra era algo constante en la vida. Da Vinci trabajaba y esperaba, poniéndose activamente a trabajar en fortificaciones defensivas y otras armas de guerra. Pasaron 3 meses sin noticias de Lorenzo de Medici. En las calles de Florencia, los ciudadanos esperaban aterrados. Las semanas pasaban sin noticias de su líder ni de su destino. La gente continuaba con sus tareas mientras la esperanza iba menguando. La dinastía Medici y la independencia de Florencia parecían perdidas. Sabían cuál era su situación. Mientras Lorenzo estuvo en el campamento rival, debieron estar nerviosos. Podía perder su riqueza, podía perder la ciudad. Los florentinos podían perder la ciudad. Y entonces, una conmoción se apoderó de las calles. Triunfante, Lorenzo regresó, tras convencer al rey Fernando de Nápoles de terminar la guerra. La multitud celebró su valor y su capacidad como hombre de Estado. Lorenzo el Magnífico había salvado a Florencia del abismo.